Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 5 minutos. Los saludamos a todos ustedes que nos sintonizan a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Nuestro tema esta tarde y durante toda la semana, el tema que tratamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas para que usted tenga su propia opinión, la cual es muy importante para nosotros, es la lucha contra la homofobia. Y le comento que el decreto por el cual el pasado 17 de mayo se estableció el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, considera a la homofobia como el temor, el rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género. ¿Basada en qué? En estereotipos, en prejuicios, en estigmas y expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, la dignidad, los derechos y las libertades de toda persona y que además pueden generar diversos tipos de violencia. Así que ese es nuestro tema esta tarde en Estación Central. Recuerde, lucha contra la homofobia. Y usted se puede comunicar con nosotros. Esperamos sus puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Los miércoles corresponde a los jóvenes esta mesa de jóvenes, así que saludo con mucho gusto a Jorge Omar Ortega Ramírez. Jorge es consejero universitario y representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. También saludamos con mucho gusto a Ricardo Contreras Sánchez, representante del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y también saludamos a Bernardo Santana, quien representa a Altavoz. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Begoña. Bien, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Hace mucho que no venías, Bernardo. Ya tenía rato. Sí, ¿verdad? Bienvenidos todos. Pues bien, ¿cómo pudieran definir en una sola palabra o en un concepto corto esto de lucha contra la homofobia? ¿Y por qué? Brevemente. Jorge, ¿quieres iniciar? Sí, bueno, yo lo definiría como tolerancia, porque, bueno, yo vengo a hablar del contexto, pues, a mi percepción del contexto estudiantil, y pienso que lo que se busca no es como un trato especial, sino esa igualdad en cuestión a los derechos y ese respeto y esa tolerancia por parte de la sociedad. Ok, respeto y tolerancia por parte de la sociedad. Muy bien, sí. Muchas gracias, Jorge. Ricardo, ¿cómo defines tú lucha contra la homofobia? Mi lucha. Mi lucha. ¿Por qué así de concreto? Perdón? Yo soy parte de un colectivo que trabajamos precisamente en desaparecer, o en tratar de erradicar lo más posible la homofobia, que se llama Familias en la Diversidad. Y nuestro trabajo consiste precisamente en brindarles a los padres, hermanos e hijos muchas veces de personas LGBT la información científica, laica y de una manera objetiva necesaria para poder integrar a sus familiares a un ambiente pues de igualdad y respeto. Y básicamente es lo que nosotros hacemos. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Mi lucha a través de la información, el respeto. Así es. Muchas gracias. Bernardo, ¿cómo defines lucha contra la homofobia? No sola palabra, un concepto corto, ¿y por qué? Avance necesario en cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque conforme más reeduquemos a la sociedad, conforme más se concientice al ser humano sobre los derechos humanos que son inherentes a nosotros como personas desde el momento en que estamos en el vientre, bueno, depende de la legislación, vaya, pero vas a lograr una tolerancia no solamente contra los homosexuales o con los homosexuales, sino con las personas discapacitadas, con las personas de diferente religión, incluso de raza o hasta de peso, de color de piel, ¿no? Claro. O sea, vas a hacer un avance siempre que haya una tolerancia mayor en cuestiones de discriminación, va a haber un avance en derechos humanos. Ok, hablamos, gracias Bernardo, de derechos humanos, de tolerancia, de lucha, de información, de respeto. Y estas son palabras y son conceptos que todos suenan muy bien, suenan, ¿no?, a lucha diaria, pero en la vida cotidiana, ¿qué tanto estos conceptos, estos ideales están de acuerdo en la vida cotidiana? Brevemente, ¿qué nos comentan? Bueno, en el contexto, Jorge, se podrá decir estudiantil, creo que normalmente sí te puedes encontrar con algunos conceptos como intolerancia o la falta de respeto, ¿no?
pero pienso que todo está en nosotros como para hacer conciencia, pues dependiendo del contexto en el que nos desarrollemos, en el contexto estudiantil, en el contexto laboral. Todo es cuestión de uno mismo, porque sí te puedes encontrar con muchos obstáculos que te puedan interrumpir esa como definición personal, ¿no? En cuanto a la homosexualidad. Y pues pienso que sí, sí es un poco difícil seguir como con esta lucha, pero pienso que en la generación en la que pues pertenecemos nosotros, sí ha habido una mayor apertura y un mayor respeto en este aspecto. Ok, nos dicen la parte estudiantil. En la vida cotidiana, ¿qué tanto es esta lucha? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Ricardo? Sí se ha avanzado. Yo creo que, primero que nada, el simple hecho de que existan este tipo de foros, pues habla de un avance. Cuando hablamos de que en otros tiempos ni siquiera se podía pensar en que pudiera hablarse públicamente de este tipo de temas. Existen ciertas cosas que pues a mí en lo personal me parecen como un tanto estancadas, porque hablamos de la lucha contra la homofobia, pero descartamos otro tipo de luchas o de fobias también al respecto, porque también existe la bifobia para las personas bisexuales, existe la transfobia para las personas trans, o la lesbofobia, que también igual es terrible. Entonces se habla de homofobia por una serie de constructos sociales en los cuales nosotros estamos hechos como personas, y finalmente es la lucha la que más se ha apuntalado. Pero finalmente es un gran avance. Se habla de que tenemos un gran avance estudiando realmente los movimientos LGBT, de cómo empezaron, de cómo fueron desarrollándose en una ciudad tan importante y tan padre como lo es Guadalajara. Yo que no soy de aquí, me parece grandioso el gran avance que tiene el tema. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso continuamos también con Bernardo y con una pregunta. En la generación de ustedes, y tú ya empezabas a hablar un poquito acerca de esto, Jorge, en la generación de ustedes, ¿está superada la lucha contra la homofobia? Bueno, pues esperamos sus respuestas para que también usted nos comente cuál es la situación actual de la lucha contra la homofobia o la homofobia aquí en Jalisco. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que usted ve? Si usted está en pro de la lucha contra la homofobia, si usted no está de acuerdo en la lucha contra la homofobia, esperamos sus puntos de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Es tiempo de ir a nuestro primer corte. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de la lucha contra la homofobia. Y antes de ir a nuestro corte, yo le preguntaba a nuestros invitados, que por cierto son jóvenes, les recuerdo quiénes están con nosotros. Están Jorge Omar Ortega Ramírez, consejero universitario y representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Él nos dice, una palabra para definir la lucha contra la homofobia es tolerancia. También nos acompaña José Ricardo Contreras Sánchez, representante del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Él nos dice, mi lucha para definir la lucha contra la homofobia. Y Bernardo Santana, de Altavoz, representando Altavoz, nos dice, es un avance necesario en pro de los derechos humanos. Yo les preguntaba, en su generación, ¿está superada la lucha contra la homofobia? ¿Qué opinan, Bernardo? No. Es un rotundo no está superado. Es un rotundo no porque, desde tu punto de vista. Bueno, mi generación a lo mejor puede abarcar la de mi colonia, la de mi ciudad, pero vamos a hablar de algo... ¿En tu círculo cercano a lo mejor? No, del planeta, del mundo. Okay. En el mundo, según Amnistía Internacional, más de 70 países, la mayor parte de ellos, bueno, no incluyen al continente americano, repartidos entre África y el sur de Asia, castigan duramente la tendencia homosexual en la actualidad, o algunos con la pena de muerte, ¿no? O la cárcel. Entonces... ahora que nosotros que somos la generación que se supone que se tiene que estar abriendo, en donde descubren incluso ese lado sexual muchas personas, que se abran, pues que en 70 países del mundo se castigue una tendencia o preferencia sexual, pues a mí me habla de que no hay un avance, hay una gran muralla enfrente de un tema tan grave como lo es la homofobia, ¿no? ¿Y los jóvenes tienen superada esta lucha?
Pienso que no al 100%, ya ha habido una mayor apertura y uno lo ve, ¿no? En el contexto en el que te desenvuelves, en los círculos sociales en los que uno se puede encontrar. Siento que ha habido una apertura, pero sí llegan a existir esos aspectos en la sociedad o entre los mismos amigos, cuestiones que pueden generar problemas que tú te das cuenta que no se ha superado al 100% y que sigue la lucha, ¿no? Que la lucha es constante y pues que ahí sigue. ¿Cómo qué tipo de problemas son los que obstaculizan esta lucha? Puede ser incluso faltas de respeto, bromas que se pueden llegar a hacer, que quizá se pueden hacer jugando entre amigos, pero debe existir como esa conciencia, ¿no? Conciencia en uno mismo de saber hasta qué punto tú puedes llegar a respetar a alguien, o puedes bromear, o puedes como faltar, ¿no? En ese aspecto. Ok. Tu punto de vista, por favor, Ricardo. Yo digo que no, porque simple y sencillamente Jalisco tiene el 5º lugar en crímenes de odio por homo, lesbo, transfobia a nivel nacional. Y si también tomamos en cuenta que México tiene el 2º lugar a nivel Latinoamérica también en este mismo tipo de crímenes, pues nos habla de que simple y sencillamente pues estamos muy mal realmente. Seguimos creciendo diciendo todo ese tipo de cosas que construyen a un ser humano para discriminar al que es diferente. Y ya así, como decía el compañero ahorita hace rato, hablamos de todo tipo de discriminación, por color de piel, por ser mujer, que no te rajes, o todo ese tipo de cosas. Van construyendo una persona para hacerla pues homofóbica o de diferentes tipos de fobias, o misóginos, etcétera, etcétera. Los seres humanos, yo creo que tenemos mucho camino todavía que recorrer al respecto. Estamos bastante mal. Y mira, ya que hablas de crímenes de odio, el informe de crímenes de odio por homofobia del 1995 al 2008 reveló que en ese lapso se registraron en Jalisco se registraron 41 casos de personas de entre 11 a 70 años que murieron por delitos relacionados con la intolerancia a la orientación sexual por parte del agresor. O identidad genérica. O identidad genérica. Y de los países que tienen más reportes de homicidios contra personas que tienen preferencias sexuales diferentes o diversas, está en primer lugar en el continente americano es Brasil, después Estados Unidos, y en tercer lugar, pues mi querido México. Hablábamos también de que si los jóvenes lo hemos superado, hay un ejemplo muy clave, muy claro y que a lo mejor lo pasamos por alto, y que incluso nos parece inocente. Pero el hecho de gritar en las gradas de los estadios, al momento que va a despejar el portero, pues se agarró la porra de gritarle, ya viene la mención peyorativa, ¿no? De manera ofensiva, porque el portero es del equipo contrario. Que no quiere decir, ¿por qué no le dirán otra majadería? ¿Por qué? Porque para ellos es gracioso, y más en un deporte que está etiquetado en el país como de machos, como de hombres, decirle de esa forma es menospreciarlo para la gente que lo está diciendo, ¿no? Cuando pudiera ser decirle de esa forma o decirle de 1000 otras, ¿no? No nada más utilizar esa. El fin de semana pasado que se llevó a cabo la Champions League en la Ciudad de México, en un bar, sí, no sé si tuvieron la oportunidad de leer esta noticia. ¿Quieres comentarla? No, mejor adelante. No. Bueno, si se me va algo, por favor, me completas. En un bar lleno de chavos, chavas, se estaba llevando a cabo la transmisión de la Champions League. Entonces había una pareja de chavos homosexuales, había una pareja, uno de ellos grita gol, feliz, emocionado, porque no sé de quién fue el gol, del Real Madrid o de quién fue, no sé a quién le iba el caso. No lo sé, no sé si al Real Madrid o al Atlético, no sé. Y entonces bastó ese grito de gol, de euforia, para que los chavos que estaban en el bar se le fueran encima. Se le fueran encima no solamente con agresiones con agresiones verbales, palabras peyorativas, hasta jaloneos, la playera del equipo, y los dos estaban impávidos. Ninguno de los dos reaccionó de manera agresiva, como diciendo, si yo hago algo, se me dejan venir peor. Entonces permanecieron intactos, inmóviles, y pues la masa siguió agrediéndolos. ¿O no, Ricardo? Así es. Perdón, abonando un poquito a lo que decía ahorita el compañero, realmente es un tanto complicado decir, existe esta cantidad de crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia, etcétera, en el estado de Jalisco o en México, simple y sencillamente porque los crímenes no están tipificados como tal. No existe un marco jurídico
que los tipifique de esa forma, Sí. porque si por ejemplo sucede un crimen de este tipo, se tipifican como crímenes pasionales realmente. Entonces, muy amplio existen, exacto, ese existen término. muchísimos casos que muchas organizaciones han documentado al respecto, porque simple y sencillamente, pues, por el lado oficial, pues no existe algo oficial realmente. Simple y sencillamente los datos son de organizaciones, de grupos de lucha contra todo este tipo de crímenes, los datos que existen, y están como un tanto vagos en algunos aspectos. Algunos hablan de una cantidad, otros hablan de otra, pero sí es claro que existe una gran cantidad de crímenes de odio y siguen cometiéndose diariamente en todas las partes de este país. ¿Estarían de acuerdo en que se considerara dentro del Código Penal los crímenes de Por supuesto, odio? Claro que sí. es parte de lo que luchamos nosotros. Así como existen los feminicidios, que desgraciadamente solamente existen 1 o 2 los que sean realmente tipificados como tales en el estado de Jalisco, pero hablamos de que hay algún avance, cuando menos. Eso nos permitiría que existiera otro tipo de protección para todas las personas LGBT finalmente. Sí, Bernardo. Bueno, el hecho de que se tipifique igual tal vez, y no quiero se me malinterpreten, ¿no? El homicidio debe de ser homicidio, a final de cuentas es una vida, ¿no? O sea, es un humano. Incluso el homicidio debería de castigarse de igual manera, por los motivos que fuera. A lo mejor por eso existe el concurso de delitos. Si la persona incurrió en discriminación y por ello hizo una agresión, ahí hay un delito. Entonces, si después procedió a hacer la ejecución o a matarla o de cualquier manera, entonces incurre en otro delito. Entonces ahí la pena es mayor. Ahí yo creo que a lo mejor estamos... Porque imagínate qué pasaría si por matar a una mujer, a lo mejor no fue porque es mujer, o a lo mejor fue porque me hizo algo, o porque le hizo algo a esta persona, y además porque es mujer. Entonces, pero ¿cómo existen líneas que te de investigación que te pueden llevar a la conclusión finalmente. Sí, claro, pero ¿cómo lo vas entonces a decir? El castigo es por homicidio doloso y por feminicidio. Entonces, la autoridad ahí está obligada a enmarcarlo en una sola. Ahí es donde las encuestas, las estadísticas nos dicen a lo mejor mentiras, ¿no? Naturalmente por el sistema como está diseñado. Pero simple y sencillamente no existe, en el marco jurídico, no existe algo que diga es un crimen de odio por homofobia o porque lo mataron por tal cosa. Simple y sencillamente dicen es un crimen pasional y punto. Y simple y sencillamente el hecho de dictaminarlo de tal forma hace que en gran cantidad de ocasiones este tipo de crímenes no se investiguen realmente por la enorme cantidad de homofobia, lesbofobia, transfobia que existe en las mismas autoridades, en las mismas personas que se dedican a impartir la justicia en el sistema judicial. Entonces, ellos realmente lo hacen a un lado, es que son crímenes pasionales y pues suceden por allá y X, Y, Z, y simple y sencillamente los hacen a un lado. No se investigan mucho realmente, por la misma, como digo, por la misma cantidad de fobias que existen en el sistema. Okay. Jorge, ¿querías aportar algo? Sí, iba a comentar, como dice Bernardo, es muy importante eso, ¿no? Lo de tipificar, si es homicidio, pues si mató a alguien, lo mató. Y también, como dice Ricardo, es un aspecto muy importante, eso que sirve las líneas de investigación para conocer los orígenes del homicidio. Eso yo pienso que se debería utilizar como para generar más ruido y más movimiento para luchar por esos homicidios, ¿no? Por los homicidios contra la homofobia o contra la transfobia. Y pienso que se debería como de tomar más importancia y de generar como ese espectro de decir, es que es un homicidio en general como tal, tipificarlos para saber el origen y cómo atacarlo, pero también no sacarlo del espectro de que es una muerte, ¿no? Yo siento que esos dos aspectos es muy importante como para la línea de investigación, como lo dice. Exacto. Y eso, pues yo creo que sí no hay que como dejarlo de lado. Okay. Sí, es precisamente el punto, precisamente para poder combatir la homofobia en este tipo de crímenes, pues sí es básico que exista. Igual en el caso de los feminicidios, de igual forma, es muy importante que se tipifiquen como tal para poder combatir todo ese tipo de cosas, para crear políticas públicas que sean adecuadas para todas las poblaciones. Sin embargo, el castigo, que sirvan para estadísticas, datos duros, sin embargo, el castigo o lo que busque hacer la ley es que el infractor o el homicida no diga, me van a dar menos años por acometer, si el homicidio me lo pinto que de tal manera que no haya sido por
por razones de género o preferencia sexual. Como manipular el homicidio. Porque se puede, tan es así que hay homicidios que parecen accidentes, ¿no? O sea, o que fueron accidentes, bueno, que fueron homicidios imprudenciales, ¿no? Entonces, si un buen abogado te dice, ¿sabes qué? Vamos a darle por este lado a tu pena para que te den menos años, igual y puedas salir con beneficios, claro, etcétera, ¿no? eso sucede. Sí. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, así que de regreso seguiremos platicando acerca de la lucha contra la homofobia. Estamos educados para la tolerancia, para el respeto hacia las diferentes formas de pensar, de ser, de vivir la sexualidad. Bueno, pues comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando de la lucha contra la homofobia y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter, no, 07. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Le recuerdo que esta mesa es de jóvenes y los puntos de vista son muy importantes para que usted también los comparta con nosotros. Nos acompaña Jorge Omar Ortega Ramírez, consejero universitario y representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros José Ricardo Contreras Sánchez, representante del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Y Bernardo Santana, representando a Altavoz esta tarde en Estación Central. Y ya se comunicó don Joaquín Ábalos. Él nos dice: acepto que cada vez existe más respeto. Una de mis hijas se declaró gay y yo lo acepté de la mejor manera. Trato de acercarme y de aprender. Incluso yo de joven me burlaba de ellos, pero entendí que todos somos diferentes. ¿Algún comentario para la llamada de don Joaquín? Qué padre que exista un padre así. Realmente es mucho de lo que en lo personal nosotros trabajamos con las familias básicamente, y este tipo de cosas a nosotros nos llena de satisfacción el hecho de que pues vemos que existe apertura, que hay un poquito de avance, que hay muchas cosas, pero todavía falta mucho camino todavía. Muy bien, gracias Ricardo. Sí, bueno, yo le diría pues, que felicidades, que se ve que lleva un avance personal y con su familia, y pues qué bueno que ya personas adultas que empiecen como a generar eso, ¿no? Que son el sector que los jóvenes piensan que es el que menos va a cambiar y a veces te das cuenta que no, que es el que por alguna u otra razón se da cuenta y dice, no, pues bueno, yo lo acepto, yo lo respeto, yo lo tolero, ¿no? Ok, muchas gracias. Graciela dice, me parece un tema interesante, no nos debemos de dejar llevar en comentarios o contra personas de diferentes gustos. Cada quien puede tener libre albedrío. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, pues ya que estamos sentados en la parte de las familias diversas, en la parte de los jóvenes, tú nos decías, de repente creemos que los adultos es el sector que menos va a cambiar, ¿no? Y yo me centro en su generación, en sus círculos, en sus amistades. En su círculo cercano existen personas, amistades que conozcan que son abiertamente homosexuales, es decir, las familias se conocen, conviven, no hay prejuicios, no hay problema. ¿Existe esto en sus círculos cercanos? ¿Quién nos comenta? Pues yo desde mi punto de vista en mi círculo, pues, lógicamente que sí, pues porque es el círculo en el que vivo y al cual mismo también pertenezco. Y también existe el lado opuesto también, existen personas que no aceptan, personas que están en el proceso, porque pues a veces, por ejemplo, una persona homosexual, una persona de la diversidad, piensa que pues es que salí del closet y ya me tienes que aceptar, papá, mamá, siendo que pues a esta persona le tomó 20, 30 años poder salir del closet y pues no se da cuenta que pues el papá también o la mamá lleva un proceso. Claro. Y cuando el hijo sale, muchas veces los papás son los que entran. Entonces existe todo un proceso que también se tiene que respetar y entender también todo ese tipo de cosas. Existen los dos lados. Y los dos de igual forma son respetables, siempre y cuando pues también exista el respeto hacia el otro lado. Okay. Yo pienso que sí, como lo comenta Ricardo, existen como todas las personas que se encuentran en un ámbito así, bueno, un círculo donde pues, personas estén abiertamente, de la diversidad estén abiertamente. Las personas que están alrededor siento que están en distintos procesos, ¿no? Unas personas apenas lo acaban de entender, apenas se están dando cuenta, otras personas lo pueden obviar, pero yo creo que toda la sociedad en general está como
como adentrada, ¿no? En estos aspectos, porque pues todos se dan cuenta de que existe. Quizá tú tienes un primo, un hermano, un amigo, y tú lo puedas aceptar o quizá lo omites, pero yo digo que todas las personas están viviendo en distintos procesos, ¿no? Pero todas las personas están inmiscuidas o involucradas en aspectos como este. Ok, Bernardo. Pues en el aspecto social, en mi círculo social, sí, tengo amigos que son abiertamente, bueno, yo conozco solamente homosexuales, hombres que se declararon gays, salieron del closet, pues, como se conoce, ¿no? Esa expresión. Y no tengo ningún problema, ¿no? Lo único que entre amigos hasta nos decimos, oye, lo único es, pues si tú me pides respeto para que yo no sea grosero contigo, nomás respeta a mí, de broma. Entonces me dicen, sí, no hay bronca. Porque me dicen, y me dicen ellos mismos, hay unos que sí se pasan, ¿no? Igual que los hombres se sobrepasan con las mujeres, ¿no? Entonces en ese aspecto, o las mujeres con otras mujeres, no sé. Entonces en ese aspecto es donde si las personas de la diversidad se respetan a las personas que no son de la diversidad y nosotros a las personas de diversidad, yo creo que va a haber una libre convivencia entre todo, ¿no? Entonces, culturalmente vamos a crecer y vamos a abonarle al respeto y lo que va a traer por consiguiente que las siguientes generaciones, que vamos a crear nosotros familias, van a ser personas mentalmente superiores, ¿no? En el aspecto de respetar, de aceptar y que no suceda esto que comentaba mi compañero, de decir, bueno, toma un proceso. Para nosotros ya no va a ser un proceso a lo mejor tan largo el tener que decir qué hago, ¿no? O sea, de tomarlo incluso, ahorita incluso lo toman como un duelo, ¿no? Que se tiene que vivir. Creo que ya estamos, en las futuras generaciones esto va a disminuir de manera considerable. ¿Sí? ¿Cómo llegar a que suceda esto? Porque ayer con los académicos se hablaba de que necesitamos más información, ¿no? ¿Y de qué manera nos educan? Nos educan para respetar a los demás, para respetar las formas de amar, como comentaba Ricardo, para respetar diferentes, o no nos educan para eso. Y por esto caemos en la intolerancia, en las faltas de respeto, en que no nos permitimos convivir con otros seres humanos que son diversos y todos somos diferentes, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que pasar para que lleguemos a este ideal que comenta Bernardo? ¿Cuántas generaciones vamos a tener perdidas, entre comillas, por estas faltas de respeto, estas faltas de tolerancia, no sé? ¿Qué es lo que debe de suceder, Ricardo? ¿En qué debemos de trabajar como sociedad? Y lo digo en una sociedad jalisciense, tradicionalmente machista, y digo, no lo digo yo. Doble moral. Ya lo dijo Bernardo. Entonces, ¿en qué se tiene que trabajar? Yo creo que, primero que nada, es la educación. Es básico, o sea, en el asunto educativo. ¿Con qué puntos en específico? Yo creo que, por ejemplo, en el aspecto de la educación sexual, hablando en las escuelas, sí, tendría que ser desde el preescolar y todo el tiempo. Todo el tiempo deberíamos de tener educación sexual. Eso sería básico para lograr un respeto hacia nuestro propio cuerpo y hacia el de los demás. Educación en las familias, que fuera una educación de calidad. Realmente a nivel social sería lo más importante, que una sociedad estuviera educada, que estuviera, que fuera realmente pues abierta a la gran diversidad, porque la diversidad pues no es nada más señalar en sí, es que tú eres diferente, sino simple y sencillamente decir, es que eres una persona distinta a mí, en vez de decir, te voy a señalar, voy a aceptarte como voy a jalarte para acá, porque para ver también qué puedo aprender de ti, porque finalmente todos podemos aprender de todos y la diversidad nos enriquece a todos como seres humanos finalmente, de todo se aprende. Bueno, yo pienso que, como lo comenta Ricardo, en este proceso, a mí lo que se me haría bien y lo que creo que podría pasar es empezar a eliminar estas etiquetas, ¿no? Porque incluso dentro de la diversidad existen etiquetas entre los homosexuales, las lesbianas, y creo que desde ahí parte, es un punto importante empezar como a eliminar esas etiquetas de qué eres tú, o muchas veces se preguntan, no, pues, ¿a ti qué te define o por qué te etiquetas de esa manera, no? ¿Son necesarias esas etiquetas? Yo pienso que no, yo pienso que hasta cierto punto son necesarias las etiquetas en este momento, porque estamos hablando de que lo que no se menciona no existe. Exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, dejas de decir todo este tipo de cosas, haz de cuenta que no existe nada de eso. Entonces, se vuelve clandestino todo este tipo de cosas. Entonces, si no hablas de ello, no existe. Entonces, las etiquetas
yo estoy de acuerdo contigo. En cierto nivel, yo creo, intelectual, deberíamos todos de decir, pues es que no es necesario que yo vaya por la vida diciendo es que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy trans, soy esto, soy lo otro. No es necesario. Si habláramos de una madurez intelectual de un ser humano que debería de ser, pero realmente estamos hablando de que no es así y se tiene que empoderar, te tienes que empoderar como ser humano de lo que tú eres para poder entonces existir y pedir todo el respeto que tú puedas merecer como persona. Y entonces ya después decir, entonces ya existe toda la apertura, todo el respeto, entonces pues ya no es necesario tener ningún tipo de etiqueta. Pero mientras yo creo que no. O sea, y este momento realmente es mucho más importante tener una etiqueta, decir yo, José Ricardo, soy bisexual y defiendo lo que soy, simple y sencillamente. No, y las etiquetas, las etiquetas, siempre y cuando no sean de un modo despectivo o peyorativo, no van a afectar, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decir yo soy orgullosamente heterosexual, como cualquiera pudiera decir lo contrario en otra preferencia, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero ya decirlo en un sentido de que yo soy bien macho, ¿no? Y entonces ya estoy ahí agrediendo implícitamente al que no lo es, o al que no se siente macho, ¿no? Por la cultura, ¿no? Y lo mismo decir de que joto, maricón, todas, o las expresiones que incluso... Toma una lista, ¿no? Que la misma Suprema Corte ya las prohibió el decir maricones o puñal a alguien, ya eres sujeto de ser demandado, denunciado. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Pues no por las palabras, porque muchos dijeron, ¿y por qué no metiste las otras que también son muy despectivas? El sentido de la Suprema, o de la primera sala que lo resolvió, perdón, no la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, determinó que es precisamente el significado que le damos a ese tipo de palabras, ¿no? Esas etiquetas. Si no, hubieran tenido que hacer una lista interminable de ofensas hacia estas personas con preferencias sexuales diversas, ¿no? Sí, yo lo comentaba, perdón, en ese sentido. Porque como le dice Ricardo, sí es muy importante, porque si se están cometiendo, por ejemplo, los homicidios, tienes que saber por qué se están haciendo, ¿no? Y buscar el origen. Siento que en ese aspecto sí es muy importante las etiquetas. Yo me refería al aspecto de la falta de respeto, ¿no? No utilizarlas como para que perjudique a la persona, ¿no? Para que la dañe, como esa agresión verbal. Y pienso que para que se pueda dar como este proceso del mejor en la sociedad, siento que eso se debe de transmitir, ¿no? Una persona de padre a hijo, de hermano a primo, no sé, de amigos, o sea, eso se transmite, ¿no? Y creo que es por lo que debemos empezar como a transmitir esa conciencia, porque como decía Bernardo, quizá en unas generaciones futuras, pues esto ya no presenta un problema, ¿no? Pero está en nosotros empezarlo a transmitir desde ahora, ese respeto y esa conciencia social. Vamos a nuestro último corte y también de regreso sacamos las llamadas que tenemos de todos ustedes, de Raúl Carvajal, de Roberto López, de Martín Lira, de María Flores y de la señora Graciela. Con mucho gusto de regreso sacamos estas llamadas y preguntarles, regreso a esta pregunta, ¿en su generación ustedes fueron educados para este respeto, esta tolerancia y de qué manera? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter recuerde que nos encuentra en @C7-Est Central. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Sí. Gracias por continuar con nosotros y también agradecemos su comunicación, es muy valiosa, así que vamos a darle salida a sus llamadas. Se comunicó Raúl Carvajal y dice, Bego, los homosexuales, muchas gracias, los homosexuales han tenido gran tolerancia, como en Roma, ahí vemos a los filósofos y terminaron en desastre. Deberían de tomar estos temas más en serio. Un ejemplo es Sodoma y Gomorra. Claro que los tomamos en serio, por supuesto que tomamos en serio estos temas y como también comentaban grandes filósofos, abogados, músicos, no se diga, creativos que han aportado a la humanidad muchísimo, bueno, ¿no? También desde el punto de la homosexualidad. Quiero aclararle a esta persona Sí, que si va a citar a Roma, pues la cite bien, ¿no? Roma no se terminó por la homosexualidad. Es una teoría, para empezar, que algunos defienden. Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra. habla de Roma hecho, que terminó en desastre, ni ¿no? siquiera era una ciudad de homosexuales realmente. O sea, no, o sea, en no, Roma pero- se toleraba la homosexualidad. Pero dice, cómo terminaron, ¿no? Como si hubiera sido la El origen. catástrofe, el origen. Perdón. Entonces, realmente, pues
Pues no, digo, hubo otros factores. Las cosas son multifactoriales, ¿no? Para empezar. Se les acabó la lana, ya no querían pagar impuestos los demás que no recibían nada del imperio. Años, a lo mejor. Muy bien, Roberto López, me parece de lo más normal ver gay y lesbianas por la calle. Ellos también tienen derecho a salir y expresarse. Martín Lira, para José Ricardo, de parte de Martín Lira, por favor tengan cuidado con la palabra tolerancia, porque desde hace muchos años en la comunidad gay se prohibió porque no permite la evolución contra la discriminación. José Ricardo. Pues creo que no fui yo el que lo dijo esa palabra. Para definir, fue Jorge quien definía una palabra para definir lucha contra la homofobia. Tú dijiste tolerancia. Sí, y lo comentábamos hace unos momentos, que sí, no me había puesto yo en lo personal a pensar en eso, ¿no? Que al hablar de tolerancia estás diciendo que algo te molesta, ¿no? Saber que eso te molesta y decir, bueno, lo respeto. Y sí, quizás la tolerancia es como un concepto que todos conocen, ¿no? Y dicen, bueno, la tolerancia es que tú respetes. Pero sí, no me había puesto a pensar en ese sentido, que sí, en la tolerancia tú dices que existe, que algo te molesta y que dices, no te queda de otra más que... Ahí está, más que tolerarlo. Pero sí, como lo que decía, o sea, uno como ser humano, ¿quién es para tolerar o no a otra persona? Aunque creo que si partimos de los que son de extremo pensamiento, de mente muy obtusa, a lo mejor respecto a ese tema, tenemos que empezar a decirles, trata de ser un poco tolerante para que después lo puedas digerir de forma que lo puedas aceptar. Con la gente ¿Como un primer paso dentro del proceso? Quizás sería un buen primer paso para la gente que tiene la mente. Bueno, tal vez igual y para quien tiene la mente muy abierta o quien defiende incluso o se dedica también a eso, será más fácil decir, ¿no? Pero hay que entender que hay gente con la que no puedes llegar y decirle, simplemente acéptalo, así son, ¿no? Hay gente que está muy cerrada, sobre todo en la cultura mexicana y en las ciudades que son un poco más pequeñas, ¿no? Digo, hasta en Guadalajara, que eso es la segunda más grande o tercera del país, existe gente así. Insisto, pues, o sea, un ser humano, ¿tú cómo puedes decir? Es que no acepto. ¿Por qué no? ¿Tú quién eres para hacerlo o no? O sea, el problema radica ¿quién te dio la superioridad? El problema radica en que a veces la autoridad es la que no es tolerante. Entonces a veces tienes que decirles, no me importa lo que pienses, tienes que ser tolerante respecto a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en tus manos está la decisión de muchas personas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que ya hemos tenido gobernantes así. María Flores, yo respeto el pensar de todas las personas, pero la verdad, yo como madre me daría vergüenza porque es una tristeza. Ellos no nacen así, es una moda y no se vale, quieren quitar nuestra Guadalajara conservadora. A mí me gustaría... adelante, ya hablé estudios de le podemos citar hechos por el Instituto Mexicano de Sexología a Juan Luis Álvarez Gallú, por ejemplo, para que lea la persona esta, la señora. La señora María Flores. Que todas las personas nacemos con una orientación sexual o preferencia genérica, como le quiera llamar. Todas las personas nacemos de esa forma. Existe una parte biológica y otra parte que se construye conforme vamos creciendo, pero todos nacemos homosexuales, lesbianas, bisexuales, X, Y, Z. Entonces, lo que la señora dice es una incorrección totalmente. Le invito para que averigüe, que investigue y pues que se entere. Ella comenta que no nacen, ¿no? Que se hacen, que es una moda. Lo comenta como una moda. A mí me gustaría preguntarle, entonces, ¿los homofóbicos nacen o se hacen? Yo le diría a la señora, ella podría realmente tener una relación incluso hasta sexual con una persona de su mismo sexo únicamente por moda. Ella cree que se puede hacer eso. Yo creo que no, y nadie podría. Si yo, por ejemplo, voy y le digo a un heterosexual, tú simple y sencillamente besarías a un hombre, aunque no te gusten los hombres, aunque no te sientas ningún tipo de atracción, simple y sencillamente por una moda, pues lógicamente no. Se queda en la superficie esto, como hablarlo de moda y qué hay de los sentimientos, qué hay del amor, de las formas de amar. No, y también decirle, ¿no? Si ella nació con ese pensamiento, o ya con el tiempo se le hizo la idea de que los homosexuales, ¿no? O no permitirlo, que es una moda, ¿no? No nació diciendo yo no tolero los homosexuales, perdón, no admito, no acepto a los homosexuales, ¿no? Sí, es como lo que te comentaba hace rato, precisamente de que todas las personas decimos que muchas veces somos tolerantes o que estamos en una sociedad y hay que respetar y todo eso, pero muchas veces también sucede que nuestras mismas palabras nos hablan de que todavía existe una homofobia en gran cantidad de personas. Dices que yo tolero, es que pues está bien, pues ni modo, y X, Y, Z, pero simple y sencillamente eso nos habla de que todavía sigue existiendo muchísima homofobia en una sola persona, en uno mismo. Bueno, pienso que
la educación, como dicen, se empieza y se da en la casa, ¿no? No creo que sea, como lo dice, que sea una moda. También, para empezar a hablar de eso, hay que informarse, ¿no? Hay que saber por qué se origina, o hay que saber por qué se empieza a dar, ¿no? Y, no sé, le comento si le llegara a dar el caso, o suceder que una familia muy cercana que quisiera o amara, no sé, no le deseo nada, pero que se diera cuenta de que esa persona cercana se declarara dentro de alguna etiqueta de la diversidad sexual, pues ¿qué haría? Diría, no, pues entraste en la moda, pues siento que ahí nada más hay que saber, pues, informar y buscar más al respecto, ¿no? Y que, pues, todos los puntos de vista son válidos, mientras no generen algo negativo en otra persona. Es que precisamente lo que comentaba también, a la población LGBT siempre se le enjuicia por la preferencia o por la identidad de género, pero no se ve más allá de lo que hay, no se ve que existen muchísimos profesionistas, todo el aporte político, social y cultural que hacemos todas las personas de la diversidad sexual a la sociedad. O sea, simplemente lo enjuicias porque es diferente y sin darnos cuenta que todos finalmente somos diferentes, nadie es igual a nadie. O sea, existen diferencias que finalmente deberían de enriquecernos a todos. Incluso dentro del sexo, de la preferencia heterosexual hacia personas de diferente sexo, existen, y creo que no van a dejar mentir, conductas sexuales que no se consideran dentro de la ciencia, dentro de los estudios de sexología normales, por decirlo. Tal es así que hay prácticas de sexo que se consideran aberraciones sexuales, que las practican de todas las preferencias, ¿no? Pues yo creo que lo normal no existe. Lo normal es dentro de una norma igual que... Al decir normal, quiero decir lo normal en el contexto cultural en el que estamos, ¿no? O sea, no se trata de que para mí es lo normal, ¿no? Es más bien como incluso por el mismo auditorio, ¿no? Que dice, ok, como ya se le dio la etiqueta a esto es normal, pues se sobreentiende, ¿no? Supongo. Ok. Nos dice la señora Graciela, en la Biblia se habla de este tema, en la primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, parte B, y la primera de Juan 4.8. Muchas gracias, señora Graciela. Y la señora Leticia Castro dice, ¿se podrían prohibir las palabras ofensivas a estas personas porque hacen no tener respeto y desde niño uno escucha eso? Pues se le hace normal. Es como parte de la educación hacia la... No quiero decir intolerancia, la falta de respeto a... Sí, ¿no? Lo que pasa es que una persona homofóbica por lo general se va construyendo, igual vas adquiriendo la información como vas creciendo. Es que, es que eres marica, es que eres joto si no haces esto. Y todo ese tipo de cosas, vas creciendo con todo ese tipo de tabúes, exactamente. Entonces, vas creciendo con toda una información que es errónea finalmente, con la intolerancia. Es que, es que está o sea, está muy chiquito, por ejemplo, o está muy, no sé, o sea, usas muchas palabras despectivas muchas veces para ir educando a una persona en lo incorrecto, hacia la discriminación, hacia, por ejemplo, decir que la mujer vale menos que el hombre, o si, por ejemplo, un hombre se equipara a una mujer, o quiere tener el sexo femenino, ya estás diciendo que no vale o que es menos, simple y sencillamente por dejar su lugar de privilegio, porque el ser hombre es un privilegio en una sociedad machista y patriarcal, pues en la que vivimos, simple y sencillamente. Entonces, si tú estás dejando este lugar, es que vales menos, porque la mujer vale menos. Todo parte desde la misoginia que ha preponderado durante muchos años. Pues el peso de las palabras, ¿no? Sí. Como dice la señora, si desde chiquitos estamos escuchando este tipo de expresiones, pues por ahí es un comienzo para empezar. Hay expresiones que se utilizan, las tenemos arraigadísimas, ¿no? Desde que estamos pequeños y generaciones atrás, en donde por cuestiones que no tienen nada que ver con la preferencia sexual, se te dice, uy, por ejemplo, ¿no? Te ganó un gay en el fútbol, uy, no, qué malo, o sea, como diciendo, ok, yo no sabía que los gays tendrán que ser menos buenos en el fútbol que nosotros, ¿no? O sea, entonces, ahí tendría sentido, pero no es el caso. No te rajes viene de que te vaya a salir una rajada como las mujeres. Y vayas a valer menos. Eso significa no te rajes. ¿No? O hasta en la política, ¿no? ¿Cómo una mujer va a ser presidenta, ¿no? O sea, Jalisco, sí, de hecho. Incluso también pienso que eso se transmite, ¿no? Así como comentaba que esa conciencia debemos de transmitirla
así como lo dice Ricardo, pienso que esa homofobia se va transmitiendo, ¿no? Tú desde chico la vas creciendo, vas desarrollando como ese aspecto, ese repudio de que si estás en un círculo social y te desenvuelves de una persona que empieza a hablar despectivamente, tú vas como, puedes ir tomando estas ciertas, como estas palabras, vas como desarrollando eso, ¿no? Y se te va transmitiendo. Claro. Y pues creo que ahí es donde está como el error, ¿no? Y la propia gente que tiene diversidad sexual las utiliza. Yo los he escuchado decir, ay, qué marica, entre ellos, ¿no? Y yo así como que, no tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, es una palabra que se utiliza sin saber el significado a veces o el trasfondo que llevan, ¿no? Y es ahí donde se descompone o se ha llevado a que se descomponga es más. Es parte del empoderamiento también. Así es. Jóvenes, pues ya se nos acaba el tiempo, 5:59, finalmente esta llamada es anónima de la zona centro. Si se respeta a estas personas, sí se respeta a estas personas, pero no está bien que tengan el derecho a adoptar, porque de ser así, nuestros niños vivirán una realidad distorsionada y ellos crecerán siendo así. Este es otro tema que más adelante lo podemos tocar con muchísimo gusto en Estación Central. Jóvenes, muchas gracias por haber venido, Jorge, gracias Ricardo, gracias Bernardo. Gracias a usted, lo esperamos mañana a 5 de la tarde en Estación Central. Buenas tardes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central.